Una vez más quiero entregar la bienvenida fraterna, amorosa en el cuerpo de Cristo a todos nuestros amigos y amigas que nos visitan en este lugar. Están en la casa del Señor y por tanto esta es su casa. Y también extender un saludo en esta mañana a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de esta transmisión en vivo, donde vamos a recibir la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. En el día de hoy, celebrando aquí en casa el Día de la Madre, le pedí al Señor que me inspirara con una palabra para poder entregarla al corazón de las madres aquí presentes y de todas las madres que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. Y cuando estaba orándole al Señor, vino a mi mente una frase que impactó mi corazón y que a partir de esa frase empecé a construir lo que hoy voy a compartir. Y esa frase fue: madres con destino. Madres con destino. Y Dios me mostraba con claridad que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de madres con destino, pero hay un caso específico, hay un caso muy llamativo y que irónicamente se registra su nombre muy pocas veces en la Biblia. Sin embargo, esas pocas veces en que se registra el nombre de esta madre es suficiente para mostrar que cuando una madre vive en el destino de Dios, termina Dios usándola para activar el propósito de Él sobre su descendencia, el propósito de Él sobre sus hijos. Y este es el caso de la madre de Moisés. Quiero que comencemos haciendo lectura de la cita bíblica en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Quiero hacer lectura en favor de todos ustedes, porque allí encontramos algunos elementos fundamentales en la vida de Moisés que fueron construidos y que fueron elaborados a través del sistema de crianza que desarrolló su querida madre. Moisés fue lo que fue gracias a que Dios usó a una madre con destino. Dice la palabra del Señor: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En Números capítulo 26, versículo 59, encontramos una de las 2 referencias a esta gran madre de 3 hijos. Esta mujer se llamó Jocabed. ¿Cómo se llamó? Jocabed. Es el nombre de la amada madre del gran Moisés. Como les decía, es solo mencionada por su nombre 2 veces en la Biblia: en Números 26:59 y en Éxodo capítulo 6 versículo 20. No tengo tiempo para hacer lectura de estos 2 textos, pero por favor escríbalos y corrobore lo que usted está escuchando aquí en casa. Lo interesante de Jocabed es el significado de su nombre. Jocabed significa el Señor es gloria o el Señor es glorioso. Un nombre como esos es un nombre digno de llevar, porque significa que la tarea de esta mujer era que a través de todo lo que ella hiciera, a través de todo lo que ella enfocara en su vida, su propósito era mostrar la gloria de Dios. Amén. Y creo que esta es una tarea fundamental, no solamente para las madres, sino para los padres y también para los hijos. Ahora bien, por medio
de lo que hicieron sus hijos. Jocabed fue madre de 3 hijos en orden de nacimiento: Aarón, luego María o Miriam y por último Moisés. Uno mira, por ejemplo, el trabajo de crianza tan excepcional que desarrolló esta mujer, porque los resultados se ven en los años futuros en cada uno de sus 3 hijos. Por ejemplo, en el caso de Moisés, él terminó convirtiéndose en el principal profeta del Antiguo Testamento. Esto es extraordinario. Aparte de ser el caudillo de la nación de Israel, se da testimonio de que se convirtió en el principal profeta del Antiguo Testamento. Su hermano Aarón apoyó a Moisés como sumo sacerdote en la tarea de cumplir con toda la parte cultural que Dios delegaría a la nación de Israel. Y Miriam terminó convirtiéndose en una gran profetisa, Miriam o María. Aquí, cuando miramos el destino que cada uno desarrolló en su vida bajo el propósito de Dios, muestra qué influencia tan piadosa, qué influencia tan poderosa la que logró tener Jocabed en los primeros años de la vida de sus hijos. No te imaginas, amada madre, el poder de influencia tan extraordinario que tú puedes llegar a tener, para bien o para mal, en la vida de tus hijos. Hay un libro que me gustaría referenciarlo, ojalá consígalo. Es de los famosos psicólogos cristianos, psicólogos clínicos que en este tiempo están en boga sus libros, de Townsend y también de Cloud y Townsend. Son 2 escritores, psicólogos clínicos. Ellos fueron los famosos escritores del bestseller titulado Límites. Han sacado otros libros, pero también sacaron en su tiempo un libro interesante, lo estuve compartiendo con el núcleo ministerial, y es El Factor Mamá. Así se llama ese libro, El Factor Mamá. Lo recomiendo altamente para que las mamitas lo puedan leer. Allí usted va a encontrar muchas cosas interesantes con respecto a su rol como madre para sus hijos. Allí se habla de la influencia, el factor tan decisivo que es la mamá en la vida de sus hijos. Me encanta saber, por el testimonio bíblico, que Jocabed cumplió con su responsabilidad de ser madre aún en los tiempos más difíciles. En los tiempos más difíciles, esta mujer no huyó a su responsabilidad ni de dar a luz ni de ser madre. Todos los hijos varones recién nacidos, dice la escritura, que estaban bajo sentencia de muerte por el decreto del faraón. Ya había nacido Aarón, su hijo mayor, ya había nacido su hija Miriam, y ahora nada más ni nada menos que en el momento en que se encontraba ella en embarazo de su tercer hijo, aparece el decreto de muerte de parte del faraón. Había ordenado a todas las parteras que asistieran a las mujeres que alumbraban, hebreas, para que en el momento en que naciera la criatura, si era un varoncito, tenían que matarlo, ¿sí? Buscar la manera de acabar con su vida. Si era una niña, obviamente pues le preservaban la vida. Esto con el propósito de empezar a reducir la población. Desde ese tiempo ya empezamos a darnos cuenta cómo el plan satánico siempre es reducir la humanidad. Cuando el propósito y el mandamiento de Dios, cuando creó a Adán y Eva, ¿qué les dijo? Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Hoy hay una agenda de globalización donde su principal objetivo es reducir la demografía humana, ¿sí? La población humana. Y todos ya de una u otra manera sabemos que hay unos planes muy maquiavélicos, unos planes ya directos para lograr este objetivo, reducir la tasa poblacional mundial. Desde ese entonces ya vemos cómo el espíritu de Faraón estaba enfocado en ese principio. Sin embargo, Jocabed actuó con fe. Ella decidió
rechazar, paralizarse por el temor de un decreto. Y por eso, mis amados hermanos, ella demostró ser digna de formar parte en el Salón de la Fama de Dios en Hebreos capítulo 11. Por eso, aunque no se dice su nombre, pero sí se dice que por la fe Moisés nació y fue escondido por sus padres por 3 meses. Si sus padres, y específicamente su mamá, no hubiese tomado esta decisión, no hubiese ido más allá del miedo, del terror que generó este decreto real, pues ¿qué hubiese pasado con este niño que se llamaría posteriormente Moisés? Entonces, en este orden de ideas, amada iglesia y amigos que nos están viendo, quiero entregarle a usted, amada madre, 4 cosas que las mamás deben hacer y seguir haciendo, insistir cuantas veces sea necesario, para convertirse en madres con destino que activan el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Amén. Diga conmigo, 4 cosas que las madres deben hacer en favor de sus hijos. Lo primero que encontramos que Jocabed hizo como una madre con destino es que ella vio el valor de su hijo para Dios. Ella vio el valor de su hijo para Dios. Y es lo que cada madre debe fortalecer en su perspectiva. Déjenme por favor, para explicar este principio, echar mano un poquito de las palabras originales para poder darle base a lo que te voy a decir. La Biblia dice, por ejemplo, en el versículo 23 de Hebreos 11, dice que estos padres le vieron niño hermoso. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando uno mira, por ejemplo, la palabra hermoso desde el griego, porque es un versículo que está en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza es asteios, y el significado de esa palabra es bello, elegante. Eso es desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Pero recuerden que ese versículo está haciendo referencia a un evento del Antiguo Testamento. El evento se narra en Éxodo capítulo 2, versículo 2. Entonces, como se narra en el Antiguo Testamento, tenemos que ir al hebraísmo, tenemos que ir a la base del idioma en el que se escribió este acontecimiento. Y es interesante que el hebraísmo literal de la expresión del Nuevo Testamento de que vieron a este niño hermoso, lo que realmente se está diciendo es que los padres, cuando ven nacer a Moisés, vieron que este niño era hermoso para Dios. Amén. ¿Entiende lo que trato de decirte? Parece que en el Nuevo Testamento se quedara en la idea de que lo que generalmente pensamos de un niño, ay, tan lindo, tan hermoso. Todo el mundo decimos que los niños son hermosos, así sean feitos, pero son hermosos, ¿cierto? Pero el Antiguo Testamento nos deja ver, nos deja percibir el espíritu real de esta expresión. Los padres de Moisés, Amram, y específicamente la mujer que nos ocupa en esta enseñanza, que es Jocabed, tuvieron una revelación extraordinaria de que ese niño no era cualquier niño. Ese niño era un niño supremamente valioso para Dios. Cuando el hebraísmo literal está diciendo hermoso para Dios, lo que está diciendo es un niño valioso para Dios. Ahora apliquemos esto, queridas madres. ¿Le estás dando a tu hijo, a tus hijos, el valor que Dios le da a tus hijos? ¿Son lo suficientemente valiosos tus hijos como Dios los valora? Eso se demuestra no solamente diciéndolo, eso se demuestra con la disposición de dedicarte, con la disposición de entregarte y sacrificarte a ellos, especialmente, y lo vamos a ver más adelante, especialmente en los primeros años de crianza, que eso es fundamental. Algo hermoso que vemos en Jocabed y que demuestra que sí realmente se dio cuenta del valor que este niño tenía para Dios,
es que decidió, escúcheme esto, decidió a pesar de las circunstancias tener a su bebé. El cuadro de este tiempo es muy similar al de esa época. El decreto de Faraón parece ser que hoy en muchas de nuestras naciones está tomando mucha fuerza, mucha relevancia. Decretos de aborto, decretos de destruir la vida antes de nacer, que dice que porque definitivamente un feto no es realmente una persona. Y una cantidad de argumentos que el ser humano, influenciado por el decreto de Faraón, están colocando en tela de juicio lo que Dios ha dicho desde el principio. Dios fue el que creó al ser humano, y desde el momento en que lo crea, que según el Salmo 139 versículo 13 en adelante, desde el momento de la concepción, desde el embrión mismo, hay vida. Amén. Hay vida. ¿Cuántas madres gestantes, especialmente adolescentes, por decisiones erradas o equivocadas, una vez saben que están embarazadas, por todo lo que esto puede llevar a desarrollarse, o por lo que puede llegar a manifestarse, toman decisiones totalmente diferentes a la que tomó Jocabed? Jocabed sabía que su hijo estaba en un decreto, bajo un decreto de muerte, pero ella decidió no paralizarse, no prestarle atención a ese decreto faraónico. Ella dijo: mi hijo es valioso para Dios, mi hijo es sumamente agradable para Dios, mi hijo cumplirá un propósito extraordinario para Dios en esta tierra, y ni el mismo decreto de Faraón podrá quitarle la vida. Y entonces nos damos cuenta que definitivamente Dios respaldó esa decisión. Diga conmigo: un hijo debe ser una gran bendición, no una molestia o carga. Si últimamente estás viendo a tus hijos como una carga, como una molestia, tienes que empezar a replantear: ¿estás siendo una madre con destino? Porque solo una madre con destino ve más allá de las debilidades de sus hijos, ve más allá de sus errores, ve más allá de las cosas negativas, y es capaz de ver siempre que ese hijo es valioso para Dios, que ese hijo Dios lo trajo a esta tierra, o a esa hija Dios la trajo a esta tierra porque tiene una tarea, porque tiene un propósito extraordinario para servir a su generación. Entonces, los hijos son herencia, los hijos son fruto, los hijos son saetas de Dios. Lea en casa, por favor, el Salmo 127, el Salmo de la familia. Allí está la descripción triple de lo que son los hijos de Dios, o lo que son los hijos para Dios. Ellos son una herencia, ellos son un fruto y ellos son una saeta. Las tres cosas nos dicen una cosa: los hijos no son nuestros, los hijos son de Él. Él nos los presta por un tiempo, pero nos los presta para que cumplamos el destino que Dios espera que ellos puedan cumplir. Lo segundo que Jocabed hizo en favor de su hijo es que ella salvó la vida de su hijo para Dios. Ella salvó la vida de su hijo para Dios. Les decía que ella no temió el decreto del rey. Ella se atrevió a violar la ley del Estado para salvar la vida de su hijo. Ahora quiero que por favor no me malentienda. Por lo general, los cristianos, los que seguimos la ley de Dios, por lo general debemos obedecer la ley del Estado. Amén. Lea por favor Romanos capítulo 13 versículos 1 al 5. Y allí es muy claro. El apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos de Roma que hay que someterse a las autoridades y que hay que respetarlas y hay que obedecerlas. ¿Y quién era el emperador de turno en ese momento? Históricamente uno de los peores emperadores del Imperio Romano, Nerón. Y sin embargo, a pesar de que ese era el emperador, la autoridad de turno, el apóstol Pablo reconoce que fue Dios quien lo puso. Amén. Fue Dios quien lo puso. Pero escúchame lo que te voy a decir. Hay veces
en que se hará necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 versículo 29 nos muestra el ejemplo de los apóstoles y de los otros héroes de la fe. Hay momentos donde cuando abiertamente una ley del Estado contradice la ley de Dios y nos quiere obligar a ir en contra de nuestra conciencia, qué pena, pero la ley de Dios primará sobre la ley del Estado para nosotros. Que habrá que pagar el precio de la persecución, el precio del señalamiento, tantas cosas que se pueden dar por esta situación, no importa, hay que pagarlo. En el tema, por ejemplo, del aborto, es un tema donde el que verdaderamente ha nacido de nuevo en Cristo Jesús la tiene clara. El aborto no es la opción. Amén. Sea cual sea, porque es que hoy en día hay cualquier cantidad de argumentaciones, y esas argumentaciones lo único que están demostrando o pretendiendo demostrar es decirle a Dios el mismo efecto de la fruta del conocimiento del bien y el mal allá en el Edén. El mismo efecto. ¿Cuál fue el efecto? Pretender decirle a Dios que muy probablemente lo que Él está diciendo no es la verdad total. Cuando empezamos entonces a cuestionar lo que es tan claro en la Biblia, el tema por ejemplo del aborto, y cuando queremos cuestionar abiertamente esa postura divina, es porque estamos cayendo en la arrogancia espiritual de decirle a Dios: creo que en cuanto a este tema se te olvidó algunos punticos. Como eso fue, ya lo dijiste hace muchos años, y la humanidad se ha civilizado y la humanidad ha venido avanzando en su conocimiento, parece ser que no tuviste en cuenta la capacidad de conocimiento y de entendimiento de este tiempo. Por eso lo que dijiste en antaño ya no sirve para hoy, quedó obsoleto. Y vemos que hoy en día la sociedad actual tiene la osadía de decirle a Dios que su palabra ya no sirve para este tiempo, que lo que Él dijo en antaño no sirve para hoy, e ignora lo que Dios mismo ha dicho de su palabra, que su palabra permanece para siempre, que su palabra es eterna. Dios ha dicho que la vida es sagrada porque la vida del ser humano contiene imago Dei, contiene imagen de Dios. Al poseer la imagen de Dios hace que la vida sea totalmente sagrada. Y el único que tiene el poder de tomar la vida humana es el mismo que tiene el poder de darla. Nadie más. Nadie más. Y menos cuando se trata de una criatura totalmente inocente. Menos. Revise la historia. Hay algunos casos que quedaron registrados para inquietar esa postura que hoy irresponsablemente se está desarrollando de promover el aborto. Hay casos de hombres y de mujeres que su progenitora intentó de manera concebicia, intentó matar ese bebé en su vientre y no pudo, y de todos modos nació. Y después de que pasaron los años, ese que iba a ser un abortivo terminó convirtiéndose en un gran elemento de bendición para la sociedad. Porque es que no se trata de la decisión que un humano tome sobre otro humano, sino de lo que Dios decidió sobre la humanidad. Ese es el asunto. Así que a pesar de la orden del rey, Jocabed escondió a su hijo durante 3 meses. Ese es el resultado de una madre con destino. Mamitas que me escuchan en esta mañana, una madre con destino se caracteriza por ser una madre que no vive con temor, que no actúa por miedo. Todo lo contrario, una madre con destino la tiene clara. Una madre con destino sabe que su principal labor en esta tierra es proyectar a sus hijos en el propósito del Señor. A pesar de lo que pase, pese a lo que le suceda, una madre con destino será fiel al destino que Dios le colocó cumplir. Y esto es algo que me encanta, porque así como Jocabed no actuó por temor, esto se terminó reproduciendo en el carácter de Moisés. Por eso es que vemos más adelante a un hombre que no es temeroso, sino que es un hombre que termina cumpliendo a cabalidad lo que Dios le había encomendado.
O sea que lo que tú transmitas. Mire, a mí me inquieta mucho cómo de pronto algunos padres, no solamente voy a hablar de madres, sino de padres, que falta sabiduría cuando de pronto su hijo tiene un conflicto con alguien o sucede alguna situación que de pronto aparentemente afecta a su hijo. Y la tendencia del papá o de la mamá es inmediatamente, sin analizar y sin mirar el caso a profundidad, se esponja como una araña. ¿Quién se metió con mi hijo? La tendrá que pagar. Y nos enceguecemos tanto que perdemos la oportunidad en esa circunstancia de poder formar lo correcto en el carácter de nuestros hijos. Lo correcto en el carácter de nuestros hijos. La próxima vez que su hijo venga y le cuente algún problema, alguna situación, no le estoy diciendo que lo ignore. Sea objetivo, sea objetiva en escucharlo. Y no se ponga solo de su lado, usted póngase del lado de la verdad. Amén. Póngase del lado de la verdad para que también ayude a formar a su hijo con esa experiencia. Con esa experiencia. ¿Cómo usted reacciona frente a un problema, frente a una dificultad? Preste la atención porque sus hijos te están viendo. Tus hijas te están viendo, mamá. Te echas a morir cuando hay una dificultad, cuando algo no sale como tú de pronto lo has anhelado, te desanimas fácilmente, te dejas resentir fácilmente. Aquí en el tema de la iglesia sucede algo y fácilmente eso te desanima y dejas de asistir por un tiempo. Te sales del ministerio porque definitivamente es que no puedo seguir así. Ojo, porque hay unos ojitos que te están viendo. Hay unos ojitos que están analizando tus reacciones y muy probablemente las van a repetir. Las van a repetir. Que la próxima vez que tengas que enfrentar algo que rete tu vida, no te enfoques solamente en tu dolor, sino enfócate en que hay un propósito muy especial y es formar a tu descendencia con lo que te está pasando, con lo que te está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Hemos visto entonces que lo primero que Jocabed hizo con su hijo fue que vio el valor de su hijo para Dios. Lo segundo, ella salvó la vida de su hijo para Dios. Pero en tercer lugar, ella le impartió a su hijo la fe de Dios. Y aquí me voy a meter en un tema bien candente, porque tengo que hablar en contra de algún posicionamiento de la psicología moderna y que está cobrando fuerza. Y algunos padres, hasta cristianos, podemos estar cayendo en esa influencia demoníaca, porque no es otra cosa. Y es creer, porque como hoy se está exaltando tanto la autonomía del ser humano, la tolerancia y la libertad, entonces se está haciendo creer que formar desde pequeñitos a los niños en un camino bien definido, en este caso de fe, eso es coartar su libertad. A los niños hay que dejarlos que crezcan y que en su momento ellos decidan solitos lo que van a creer. Eso es lo que dice la psicología moderna. Error. Y te demuestro por la Biblia que eso no lo acepta Dios. Que si Dios te entregó un hijo, una hija, es para que desde bien temprano, desde los primeros días de vida, empieces a guiar a ese ser en el camino intencional de la fe en el Señor. Efesios capítulo 6 versículo 4 le dice a los padres: no exasperen a vuestros hijos, no los provoquen a ira. Más bien, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, críenlos en la disciplina y en la amonestación de ¿quién? ¿Está claro o no está claro? O sea, sí es válido que desde el momento en que el Señor me dé un hijo, una hija, yo tenga la intención desde las primeras horas, días, semanas y meses de vida, empezar a orientar a mi hijo, a mi hija por el camino del Señor. ¿Será pecado? ¿Será que le hará daño? Pero pareciera que hoy la perspectiva que se maneja afuera es que sí. No aceptes esa mentira.
Porque hay un principio que es neutro y lo encontramos en Proverbios y es: instruye al niño en su camino. Pero mire que no dice cuál camino, dice en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La pregunta es: ¿en cuál camino, mamá? ¿En cuál camino vas a instruir? ¿Vas a disciplinar a tu hijo? El apóstol Pablo claramente lo dice: en el del Señor. Amén. En el del Señor. Ahora mire lo que encontré, me llamó tanto la atención. El plan que permitió que la propia madre terminara criando a su propio hijo. Mire cómo Dios es de cuidadoso, y con este cuadro nos está diciendo que realmente Dios es el primero que está de acuerdo y que promueve que sea la propia mamá la que críe a sus hijos, no la empleada de la casa, o no de pronto la abuela, o de pronto un familiar. El principio bíblico, ¿cuál es? Mire, contra todos los pronósticos ocurre lo impensable. Jocabed ya estaba resignada. Lo único que ella quería en ese momento era que su hijo fuera salvado. Pero oh sorpresa, el Señor la premió por ser una madre con destino. Esa madre que muy cuidadosamente elaboró junto con su esposo el plan para salvar a su hijo. Después de 3 meses, que no sé cómo logró esa osadía, mantener calladito al niño durante 3 meses para que no se dieran cuenta los soldados que cada rato estaban custodiando las casas de los hebreos, para que no llorara, para que lo mantuviera. No sé, definitivamente tuvo que ocurrir algo sobrenatural porque Dios estaba ahí. Pero ya después de 3 meses ya era imposible seguir ocultándolo. Sin embargo, esta mujer no se rinde. Esta mujer sigue planeando y sigue dependiendo de Dios, porque era una mujer piadosa. Y entonces Dios le da un plan. Muy probablemente una de las técnicas para poder matar a los niños bajo el decreto de Faraón era cogerlos y botarlos al Nilo. Saben muy bien que en el Nilo, aparte de ser uno de los ríos más caudalosos del mundo, existen los cocodrilos más grandes que existen en la tierra, ¿sí? La mayoría de esos niños morían no ahogados, sino comidos por los cocodrilos. Sin embargo, esta mujer, a pesar de ese peligro, porque no estaba siendo orientada por el miedo, sino por el destino de Dios, fue alumbrada en su entendimiento para un plan magistral. Y organizó entonces una cesta, la calafateó para que pudiese flotar en el agua, lo que llamamos una arquilla. Y allí puso a su bebecito hermoso, a ese bebecito tan lindo. Usted puede imaginarse ese cuadro, y despidiéndose de él. Y luego va y lo ubica en los juncos del río Nilo. Lo ubica en un sitio precisamente donde estaba en una encrucijada. ¿Por qué en los juncos? Allá donde se saca la materia prima de los papiros para el famoso papel de antaño. Era un sitio supremamente peligroso. ¿Por qué? Porque en esos lugares es donde se esconden los cocodrilos, para poder ellos estar pendientes de las presas. Pero la otra situación era más complicada, porque si no lo colocaban en los juncos, el cauce del río fácilmente se lo llevaría. ¿Y entonces qué? Moriría. Estaba en una ambivalencia, pero como estaba guiada por el destino de Dios en su vida, le puso fe al tema. Dijo: lo voy a colocar en medio del peligro y Dios lo guardará. Dios lo guardará. ¿Y qué sucedió? Fue estratégica. Mandó a su hermanita. Las mujeres son extraordinarias, ¿sí? Una hermanita. Mi tío Lorenzo siempre me dijo, después de que nació Samuel, me dijo: bueno, apúntele a la niña. Yo le dije: ¿por qué, tío? Dijo: si viene otro niño, apúntele al tercero a ver si llega la niña. Porque usted no se puede quedar sin niña en esta vida, porque las niñas tienen algo especial. Son las que van a terminar, te guste o no te guste, son las que van a terminar viendo de ti cuando seas un abuelito, ¿sí? Los varoncitos son una bendición y todo, pero ellos son más independientes y más despegados. Pero hace falta la hembrita, me decía. Y aquí está esta hermanita, Miriam. Yo puedo imaginarme a esta niña muy concentrada en toda la instrucción que esta madre con destino le delegó. Estuvo en el momento correcto, habló en el momento que era, dijo lo que era,
Y mire el resultado. Fue extraordinario. Aparece la hija del faraón bañándose y de pronto encuentra, por el llanto del bebé, encuentra que hay un bebé en la arquilla. Y oh sorpresa, mire el designio de Dios. La hija del que dio el decreto de muerte termina amparando a este niño hebreo. Así Dios se mueve. Desde el mismo ambiente de muerte siempre va a haber esperanza de vida. Ese es nuestro Dios. Usted puede estar pasando por una situación terrible, complicada. No se rinda ante ello, porque respiro y liberación siempre habrá de alguna parte. Porque Dios nunca deja avergonzado a los que en Él confían. Nunca, nunca el Señor abandona a los suyos. Y al punto que voy es que miren, estuve buscando la palabra, porque en Éxodo capítulo 2 y en el versículo 7, si no estoy mal, es donde dice que entonces la hija del faraón atiende la recomendación de María, ¿sí? De traer una nodriza de las hebreas para que criara al niño. Y ella le dice, sí, tráigamela. Obviamente entonces se trajo ¿a quién? A Jocabed, a la mamá. Esas son las coincidencias del Señor, ¿verdad? Diosidencias, gracias. Y entonces lo que me llama la atención es que la hija del faraón le dice, mira, te lo entrego para que me lo críes. La palabra criar en el hebreo es Yanak. Se escribe con Y y termina con Q de queso. Yanak. Y estuve investigando qué es Yanak. Y mire qué interesante. Está cuando la hija del faraón le está diciendo a Jocabed, críamelo, lo que le está diciendo en el contexto de la palabra es, dale tetica. ¿Sí? Por eso, porque mire lo que hizo Miriam. Te puedo conseguir una nodriza de las hebreas. O sea, cuando dijo nodriza se estaba refiriendo a que ella conocía una madre que estaba amamantando, ¿cierto? Y le dijo, tráemela. Por eso es que cuando se la trae, entonces la hija del faraón le dice, críamelo. Pero lo que le está diciendo en realidad es, dele tetica, ¿sí? Amamántemelo. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero al mismo tiempo, en la voz de esta palabra hebrea hay una expresión que significa también ámelo. ¿Me entiende? Y esto es una teología hermosísima para las madres lactantes, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el que las madres en los primeros 6 meses de vida le den, como dicen los expertos, a libre demanda? ¿Sí? Eso lo dicen. Porque el hecho de el bebé estar amamantándose del pecho de su querida madre, no solamente está recibiendo leche materna, nutrición para su cuerpo, sino que está recibiendo amor. Amor. Y Dios estaba chequeando esos detalles porque Él tenía un propósito extraordinario con Moisés. Y lo que más iba a necesitar Moisés para la difícil tarea que Dios le encomendaría, lo que más iba a necesitar era la seguridad de sus padres, la seguridad y el amor incondicional, especialmente de su mamá. No sé si me está entendiendo, por favor. Y en este contexto, en la oportunidad que le entrega la hija del faraón a Jocabed, esta mujer aprovecha. No era mucho el tiempo que tenía, porque era el tiempo ¿para qué? Para amamantarlo. Póngale unos 2, 3 añitos máximo. Pero esta mujer aprovechó esos 2 o 3 años, los aprovechó al máximo, no solamente para darle leche, no solamente para amarlo, sino para criarlo en la amonestación y en la disciplina del Señor. Si ve el poder que tiene de instruir al niño desde sus primeros tiempos, instruirlos en el camino del Señor. Algunos padres pueden estar diciendo, yo lo hice, pastor, pero en estos momentos mi hijo está retirado de las cosas del Señor. No se preocupe. No se preocupe que ese hijo va a volver. ¿Cómo, pastor? A mí no me lo pregunte. Dios tiene el método, Dios tiene la manera, pero de que vuelve, vuelve. De que vuelve, vuelve, porque ese hijo no se pierde. Ese hijo se salva porque se salva, aleluya. Aleluya.
Jocabed le enseñaría, en ese tiempo de crianza, le enseñaría a Moisés acerca de su pueblo y de la fe en el Dios de su pueblo. Y parece que lo logró muy bien, porque esta enseñanza de su mamá en estos primeros años de crianza harían de Moisés un verdadero hombre de fe, un hombre completamente entregado a la causa del propósito de Dios. Moisés, con base a la crianza de Jocabed, su madre, escogería servir a Dios y escogería ayudar a su pueblo. La paciente instrucción de esta madre con destino formó un hijo fiel. Una madre con destino va a estar muy, pero muy atenta en estar plantando en el corazón de su hijo palabras como, por ejemplo, las que encontramos en Proverbios 4, 20 al 27. Hoy no tengo tiempo de leer las citas, por eso se las estoy entregando. Proverbios 4, 20 al 27. Una madre que está diciéndole: hijo mío, está atento a mi instrucción, préstale atención a lo que te digo, porque en ello hay vida, en ello hay prosperidad. En estos consejos vas a encontrar largura de días. En estos consejos te vas a encaminar por la senda correcta. Eso es lo que hace una madre con destino. Todo el tiempo está recalcándole a su hijo el camino que debe seguir, el camino que debe escoger. Ese fue el error que cometió Elí. Elí no estorbó a sus hijos, a pesar de que él vio que se le estaban torciendo, y por eso murió esnucado cuando le llegó la noticia de que sus hijos habían muerto los dos en un mismo día. Cuando usted encuentre a un hijo suyo torciéndose, ore al Señor, pero en la medida de las posibilidades, en lo que esté a su alcance, estórbelo. Estórbelo. Así se le ponga bravo, así se le enoje, estórbelo, que después se lo va a agradecer. Yo he escuchado en este proceso ministerial de 20 años, hermanos, yo he escuchado a algunos hijos maldiciendo a sus padres. Maldiciendo a sus padres. ¿Y por qué? Porque llegaron a un punto donde se dieron cuenta que papá y mamá nunca los estorbaron, se lo dieron todo, le permitieron todo. Pero hoy nos están haciendo creer que si le colocamos límites a los hijos, los vamos a traumar. ¿Es la palabra? Traumar. Pues hermanos, si de trauma se trata, yo creo, y mi mamá lo sabe, yo creo que nosotros seríamos los hermanos Espinosa traumados. Pero hoy le doy la gloria al Señor por los límites que papá y mamá nos colocaron. Sí, honestamente hubo un momento en el momento en que colocaron ellos esos límites en nosotros, nos dio rabia, nos dio enojo, se nos pasaron pensamientos feos, nos rebelamos. Pero el hecho de que ellos se mantuvieron firmes generó en nosotros un carácter que hoy le agradezco a Dios con toda mi alma por ellos, porque ese carácter me ha protegido de tomar decisiones terribles, erradas. Y por último, esta preciosa madre con destino cimentó en la vida de su hijo el propósito de Dios. Entonces no solamente vio el valor de su hijo para Dios, no solamente salvó la vida de su hijo para Dios, no solamente le impartió a su hijo la fe de Dios, sino que lo más extraordinario, cimentó en la vida de su hijo el propósito de Dios. El propósito de Dios. Muchas de las cosas que hoy estamos viviendo nosotros los Espinosa, cada uno en nuestra vida individual, son el producto y el resultado de las conversaciones que sosteníamos especialmente con mi madre. Ella tenía sus conversaciones con cada uno de nosotros. Yo no olvido las conversaciones mías con ella, ¿sí? Fueron muy particulares. Mientras recogíamos el excremento de los pollos y limpiábamos los galpones de la casa para poder criar pollos y vender ahí en el supermercado, pero ella me acompañaba y yo paliaba y ella me mantenía el saco abierto, y mientras estábamos en esa dinámica, ella me hablaba de cosas, principios, y soñábamos juntos con cosas
cosas que se están viendo en este tiempo y cosas que las vamos a seguir viendo con la ayuda del Señor. Factor mamá. Factor mamá tiene el poder de cimentar en la vida de sus hijos el propósito de Dios. Pero hay de aquella mamá que deja de ser una madre con destino y se convierte en una madre solamente enfocada en hacer plata, solamente en de pronto tener la casa limpia, ¿sí? Porque hay madres que son supremamente estresantes porque si la casa no está limpia, entonces la llevan contra sus hijos. Y no estoy en contra de la limpieza, obviamente. Obviamente eso es muy importante, pero el problema son los extremos, ¿sí? El problema es cuando tú te dejas estresar, ¿sí? Y dañas la relación por un vaso que de pronto no estaba en el lugar que era, ¿sí? Eso tiene el poder de descomponerte, eso tiene el poder de dañarte el día y de dañarle el día a tu hijo o a tu hija. Eso no es ser una madre con destino. Eso es ser una madre cansona. Y este temita sí hay que decirlo más de frente con las mujeres que con los hombres, porque la Biblia claramente lo dice. La tendencia de ser intensa y de estar puntualizando siempre sobre lo mismo una y otra vez es más de parte de la mujer. Hay hombres así, pero no tantos, pero más la mujer. Por eso es que la Biblia siempre que referencia el tema de la gotera continua en tiempo de lluvia, ¿es relacionada con qué? ¿Con el hombre? Con una mujer cantaletosa, ¿sí? Con una mujer cantaletosa. Es interesante que en la dirección bíblica, ¿sí?, se coloque como ejemplo más a la mujer en ese sentido que al hombre, ¿verdad? Al punto que voy, mis amados hermanos, es que Moisés vio la naturaleza temporal del pecado. Eso es interesante, pero lo logró ver. ¿Por qué? Porque su mamá influyó en esa perspectiva. Usted puede imaginarse cuántas veces su mamá le estuvo comentando al mismo Moisés, y ya grande, ¿sí? Porque después él volvió a casa de su mamá y le estuvo comentando la historia de cómo fue él salvado de las aguas, de los peligros y los riesgos que ella tuvo que tomar. Un elemento de fe extraordinario. Pero más allá del elemento de fe era el elemento de propósito. Hijo, si fuiste sacado de las aguas y fuiste devuelto nuevamente a tu verdadera madre, ¿eso no te da a entender que definitivamente Dios tiene algo contigo? ¿Será que Dios te tiene para algo? Hay cosas interesantes que han sucedido en la vida de tu hijo y que honestamente hasta de pronto tu hijo ya no debería estar aquí en la tierra, pero todavía está vivo. Ocurrió un peligro, ocurrió un accidente, ocurrió una enfermedad, ocurrió algo, pero Dios lo guardó. Mamá, eso significa que tu hijo está en esta tierra para algo. Tu hijo está en esta tierra para algo bien grande, pero eso depende de lo que tú logres cimentar en el corazón de él. Ese propósito no se va a dar así solito. Tú, mamá, y me dirijo especialmente a las madres por lo que estamos enfocando en esta oportunidad, tú, mamá, eres un factor decisivo para que el propósito de Dios en la vida de tus hijos se ejecute, se lleve a cabo. Fundamental. Él escogió sufrir con el pueblo de Dios. Él comprendió que el sufrimiento siempre será temporal. Él lo entendió. Y él llegó a creer, según lo dice el versículo 26 de Hebreos 11, llegó a creer que las riquezas eternas son más valiosas y se encuentran en el Señor. Qué lindo poder levantar una generación no materialista. Yo deseo que mis hijos sean prósperos económicamente, pero que el dinero no se convierta en el valor más importante de su existencia. Deseo que mis hijos realmente entiendan el valor de lo eterno en lo temporal, ¿sí? Que desde la temporalidad puedan tener valores eternales y así podrán vivir a la luz de la eternidad. Y aprendió a valorar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Lean en casa Éxodo 33, 12 al 15. Allí se van a dar cuenta de esta verdad maravillosa. Hubo un momento donde el sueño dorado de Moisés quedó en tela de juicio. ¿Cuál era el sueño dorado de Moisés en cuanto al propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida?
llegar a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Hubo un momento donde el asunto generó una crisis, el pueblo se rebeló y el Señor le dice: ¿sabe qué, Moisés? Mire, vayan con el ángel, ¿sí? Yo no voy con ustedes. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Aquí estamos bien. Tenemos aire acondicionado en el día, tenemos calefacción en la noche, tenemos agua de la peña, tenemos maná. De vez en cuando, si queremos carne, tú nos envías codornices. No se nos desgasta el vestido, no se envejece, ¿sí? El calzado tampoco, no nos enfermamos, nos protege del enemigo. ¿Y solo por qué? Porque estás con nosotros, Dios. Yo lo tengo claro, yo lo sé. Porque aquí no se trata de lograr algo, aquí se trata es de tenerte a ti, Señor. Que un hijo entienda eso, mamá. Eso te gradúa a ti con honores en la vida. Pero qué triste cuando tu hijo, tu hija solamente vive para las cosas materiales. Cuando tu hijo, tu hija, lo que más le importa, lo que más le mueve en la vida es poder tener los últimos tenis de marca, ¿sí? Ser reconocido en las redes sociales. Eso es lo que le mueve la vida a su hijo. Algo anda mal con tu destino como madre. Amén o ay, ay, ay. Por eso quiero concluir diciéndoles a ustedes, amadas madres maravillosas y hermosas, y a las madres que nos están viendo en esta oportunidad: la recompensa para una madre con destino. Hay recompensa, ¿sí? En el caso de Moisés, Moisés fue escogido por Dios para librar a su pueblo. Imagínate. Lo más probable es que cuando llegó la hora de ir a la tierra prometida, de salir de Egipto, ahí estaba todavía la mamita de Moisés. O sea que terminó beneficiándose, al ser una madre con destino, terminó beneficiándose del propósito de Dios a través de su hijo. Esa ley se cumple si eres una madre con destino. Sé una madre con destino y el propósito que Dios tiene con tus hijos terminará bendiciéndote, terminará alcanzándote para la gloria del Señor. Todos los esfuerzos de esta mujer para capacitarlo en la fe fueron recompensados. Todo tu esfuerzo, todos tus trasnochos, toda tu negación será ampliamente recompensada, porque habrás hecho el trabajo correcto, habrás hecho la voluntad del Señor. Por eso es que se necesitan madres que capaciten a sus hijos para que confíen en el Señor auténticamente y les sirvan a su generación bajo el propósito de Dios. ¿Cuántos desean levantar hijos así? Hijos que le sirvan a su generación. Quiero culminar con estas palabras para todas las mamitas en este lugar y que me escuchan a través de los medios de comunicación. Esto surgió de un tiempo de oración. Son palabras que el Señor me mandó a decirles a ustedes. Por favor, tómenlas. Cuando la sociedad moderna te quiera hacer pensar que la maternidad no es importante, recuerda a esta madre con destino, Jocabed, y a su hijo Moisés. Los hijos que hoy requieren de ti tanto sacrificio y tanta negación personal, mañana podrían ser tremendos instrumentos de Dios para salvar a muchas personas de las garras del pecado, mediante las palabras y mediante los actos de fe que tú sembraste y alimentaste con tanta dedicación en los años de crianza. No te imaginas el poder de influencia de una madre con destino en la vida de sus hijos. Es como las ondas que se extienden en un lago. Cuando en él cae una piedra, su influencia se extiende como estas ondas, y los primeros impactados, te lo aseguro, serán tus hijos. Que Dios te bendiga, madre con destino. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Y es que definitivamente sí necesitamos en este tiempo madres con destino. ¿Saben por qué? Porque es urgente levantar generaciones con propósito. No más a generaciones errantes, no más a hijos desubicados en la vida, con valores morales tan pervertidos y tan desubicados. Factor mamá, madre con destino, levántate en el nombre del Señor
Levántate en la autoridad y en el legado que Dios te ha entregado, porque Dios te va a usar para levantar generaciones con propósito. Que tus hijos el día de mañana la tengan clara. ¿A qué han venido a esta tierra? No vienen a dar tumbos, no vienen a estar probando o comprobando. Van a vivir desde muy temprana edad en lo que Dios los llamó a hacer en esta tierra. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a colocarnos en pie.